El personaje del día, Carlos Fernando Daliana, tiene que ver con un anuncio bien importante que tocábamos ayer en la emisión de Casa de Nariño en línea y tiene que ver con el regreso del PAEF del 4 al 11 de noviembre. Sí, señor, regresa el PAEF, la unidad de gestión de pensiones y parafiscales. La conocemos como la UGPP, pues ha hecho este anuncio en las últimas horas de una importante noticia de apoyo para el empleo formal, para que el empleo formal se mantenga en nuestro país. Ya más de 4,1 millones de empleos se han preservado con esta medida del gobierno nacional. Y a esta hora saludamos precisamente a la doctora Ana María Cadena. Ella es la directora general encargada de la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, la UGPP, sobre este retorno del PAEF. Doctora Cadena, muy buenas tardes. Bienvenida a Casa de Nariño en línea y explícamonos de manera pedagógica a nuestros televidentes y a nuestros oyentes en qué nuevas condiciones regresa este importante programa del Gobierno Nacional. Eslovan, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a toda la mesa y a las personas que hoy nos escuchan. Pues realmente el presidente lo ha anunciado. A partir de ayer abrimos las convocatorias para el programa de apoyo al empleo formal PAEF. Ustedes saben, el programa ya lleva casi un año, tuvimos beneficiarios durante 11 ciclos, 143.000 empresas o personas naturales empleadoras se beneficiaron, usted lo dijo, más de 4.150.000 empleos protegidos, familias que continuaron recibiendo un ingreso y en ese sentido, pues digamos, pudieron mantenerse a flote en este proceso que fue tan duro para el país y para el mundo. Carlos Fernando. Doctora, expliquemos también cuáles son los requisitos fundamentales. Estamos en convocatorias, los empleadores pueden postularse hasta el próximo 11 de noviembre. ¿Y qué requisitos fundamentales deben cumplir para recibir este apoyo? Sí, Carlos Fernando, entonces tenemos hasta el próximo jueves para que las empresas se postulen. Es muy importante tener en cuenta que en esta nueva versión del programa lo que el gobierno ha buscado es focalizar en las micro y pequeñas empresas. Y eso, digamos, no sale de la nada, no es una decisión, digamos, aleatoria. Lo que pasa es que hicimos algunos estudios, no solo nosotros dentro del gobierno, sino centros de pensamiento, y lo que es evidente y lo que nos muestran las cifras es que fueron precisamente las micro y pequeñas empresas las más afectadas por la pandemia y las que aún hoy no han logrado realmente recuperarse del todo, y que intuitivamente uno dice, sí, son las que no tienen, digamos, el soporte financiero para salir adelante de una coyuntura como la actual. Entonces, focalizándonos en ellos, hay 3 requisitos fundamentales. 1, que usted esté al día en el pago de los salarios y la seguridad social de sus trabajadores. 2, que usted certifique y constate que aún hoy o para el mes que se va a postular está perdiendo por lo menos el 20% de sus ingresos frente a los que tenía antes de la pandemia. Y 3, que tenga una cuenta en algún banco y a través de ese banco se postule. Es decir, diligencia un formulario, que es un formulario sencillo, básicamente son unas preguntas de cumplimiento, muchas son de sí o no, y anexe un certificado de cumplimientos de requisitos donde básicamente nos va a certificar firmando el representante legal de la empresa, el revisor fiscal o el contador según sea el caso, que pagó los salarios, que está perdiendo el 20% de sus ingresos y que, digamos, está todo al día. Esos son los pasos, es un proceso sencillo. Ya como hemos vivido esto 11 meses, 143.000 empresas lo han vivido, el proceso es el mismo, digamos que muchos lo conocen, entonces estamos seguros que esta reactivación será sencilla, será fluida. En todo caso, pues desde las entidades financieras, los bancos, nosotros en la UGPP estamos aquí disponibles para que cualquier duda que puedan tener se comuniquen con nosotros. Daliana. Directora Cadena, háblenos por favor, mejor recuérdenos a todas estas empresas, los empleadores que hoy están interesados en calificar, ¿cuál es ese apoyo puntual que brinda el gobierno nacional? Es decir, esto se traduce en cuánto sobre el mínimo de cada trabajador. Sabemos que en el caso de las mujeres el auxilio es aún mayor. Así es, entonces, si usted hace parte de los sectores más afectados por la crisis, entiéndase usted es un restaurante, un hotel, un teatro, trabaja en temas de entretenimiento, recreación, hotelería, turismo, usted va a recibir el 50% de un salario mínimo por cada uno de los trabajadores que cumplen los requisitos. Si usted es un sector que no hace parte de esos más afectados, pero tiene mujeres dentro de su planta de personal, por ellas va a recibir el 50% de un salario mínimo. Y por el resto, es decir, por los hombres de sectores no focalizados, va a recibir el 40% de un salario mínimo. Doctora, una pregunta, veíamos cuando emitíamos Prevención Acción aquí desde la Presidencia de la República que se beneficiaban empresas con 2, 10 trabajadores.
¿existe un mínimo de empresas, de número de trabajadores que se van a beneficiar con este PAEF? Bueno, eso es muy importante porque además esta prórroga que se hizo del programa incorpora un llamado que nos hacía la sociedad civil. Y es, mire, yo tengo menos de 3 empleados, entonces, ¿qué hacemos? El gobierno nacional, con la anuencia del Congreso, dijo, bueno, para las personas naturales, para quienes antes se exigía que tuvieran por lo menos 3 empleados, en esta nueva convocatoria se dijo, bueno, no, con que tengan 2 o más empleados es suficiente. Pero aclaremos, porque eso creo que ha sido una confusión. Las personas jurídicas no tienen límite de trabajadores. Una persona jurídica legalmente constituida como una empresa puede tener el subsidio por un solo trabajador. Si usted es una persona natural empleadora, se requiere que por lo menos tenga 2 trabajadores. Sí, doctora Cadena, expliquemos también, es muy importante esa aclaración. La ley de inversión social, por supuesto, le dio un respaldo muy importante a la prolongación del PAEF. ¿Cómo está aplicando, cómo se va a aplicar la ley de inversión social con estos pagos que tengo entendido son para meses de abril y mayo de este año? Exacto, entonces lo que dijo la ley fue vamos a ampliarlo 8 ciclos más, 8 meses más, que sean entre mayo y diciembre de 2021. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con las entidades financieras desde la parte operativa? Es, bueno, esos 8 ciclos vamos a dividirlos en el tiempo. Entonces, lo que está abierto en este momento son las postulaciones para 2 ciclos que corresponden a las postulaciones de mayo y junio, que van a dar subsidios para las nóminas de los meses de abril y mayo. Posteriormente, el próximo mes, entonces volveremos a abrir una convocatoria donde recibiremos, por ejemplo, otros 3 ciclos. Y al final, entonces, recibiremos los que hagan falta para completar los 8 ciclos adicionales que la Ley de Inversión Social dispuso. Doctora Ana María, una pregunta tiene que ver si existen pagos pendientes del primer ciclo del PAEF, de la primera etapa, ciclo de recursos pendientes de pago, o eso ya está al día. Eso ya está cerrado, cerramos completamente la primera etapa del programa, hicimos todos los reprocesamientos, hicimos todas las revisiones y eso está cerrado. ¿Qué estamos haciendo ahora? Que es muy importante, y es que la ley, digamos, da 2 momentos del proceso. Entonces, uno donde recibimos las postulaciones y hacemos unas revisiones, llamémoslas automáticas, que son cruces de información, de bases de datos de 60 millones de registros, de 100 millones de registros, los cruzamos y ahí podemos ver que el cotizante efectivamente estuvo contratado los 30 días, que no tuvo una suspensión de contrato, que le cotizaron por lo menos por un salario mínimo, etcétera. Pero la ley dice, señores de la UGPP, debe llegar un momento en que ustedes hagan una fiscalización más a profundidad de estos beneficiarios, porque hay cosas que no podíamos verificar en su momento. Por ejemplo, que la empresa esté perdiendo el 20% de sus ingresos. Lo que la ley dice es, bueno, vamos a esperar a tener la información digamos, oficial sobre ingresos, que es la información de la DIAN, y una vez tengamos esa información, entonces la UGPP podrá fiscalizar y hacer unas revisiones adicionales. Entonces, todo lo que es el primer ciclo está cerrado y ahora la UGPP también está recibiendo la información de la DIAN para darle la garantía al país y la tranquilidad al país de que realmente estos más de 6.8 billones de pesos que se invirtieron en este programa llegaron a quienes realmente tenían esa necesidad. Directora Ana María, ¿podríamos recordarle, por favor, a todos los empleadores de nuestro país cuál es la ruta para acceder nuevamente a este subsidio a la nómina, dónde deben presentarse, dónde deben llevar sus requerimientos? Y asimismo, ¿se tiene alguna proyección de pronto del desembolso que se va a hacer? Sabemos que desde marzo a la fecha el desembolso supera los 6 billones de pesos. Listo, entonces, usted pregúntese, ¿soy un empleador que en marzo de 2021 tenía máximo 50 empleados? Sí, listo, perfecto. Entonces me voy a mi banco, ¿dónde tengo una cuenta de ahorros? ¿Dónde tengo una cuenta corriente? ¿Dónde tengo un depósito electrónico? Voy a esa entidad financiera. Y les digo, señores, yo sé que el gobierno ya abrió estas postulaciones, quiero postularme al programa. La mayoría de los bancos han desarrollado nuestros formularios en la web. Entonces le van a decir, miren, la página web tal, acá usted va a encontrar el link al formulario. Entonces, ahí esto es un formulario, digamos, que tiene un formato. A nadie se le pide que haga una certificación, pues digamos, de su propia iniciativa. Son formatos, usted los llena tanto el formato como el formato de anexo de certificación.
Y eso es todo lo que tiene que hacer el postulante. Digamos que ahí esa información ya los bancos la remiten a la UGPP despliega todo su esquema operativo para validaciones, vuelve y la UGPP se comunica con los bancos y les dice, mire, para tal empresa hay tantos conceptos de conformidad, por lo tanto tiene derecho a tantos recursos, y es el mismo banco donde la empresa tiene su cuenta que le hará el giro. Estamos previendo que a finales de noviembre ya tengamos los primeros giros. Usted me dice, bueno, ¿y cuánto va a ser eso? Depende, porque mire que esto es un programa de demanda, es decir, quien lo necesita es la misma empresa la que sabe si hoy le está cayendo el 20% de sus ingresos. Y al principio del programa, o a medida que fue pasando el tiempo, mucha gente nos preguntaba, oiga, no, nosotros vemos que cada vez se presenta menos gente, ¿acaso es que el programa ya no está funcionando? No, para nosotros es una buena noticia en medio de todo que bajen las postulaciones. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo? Ya hay empresas que se están recuperando. Están en últimas, digamos que la economía, el mercado está reabriéndose, reactivándose, y eso permite que las empresas también mejoren su situación. Entonces, si hay empresas que ya no lo requieren, bienvenida sea esa noticia también. Entonces, aquí lo que estamos es dispuestos a recibir a demanda a aquellos postulantes que ven que están cumpliendo los requisitos, que requieren el subsidio y el presupuesto está disponible para poderlos atender. Entonces iremos viendo cómo evoluciona mes a mes este tema de las postulaciones. Pues doctora Ana María Cadena, directora general encargada de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, la UGPP, muchísimas gracias por contarnos de estas buenas noticias y sobre todo pues del regreso del PAEF. Muchísimas gracias a ustedes. Casa de Nariño en línea.